Buenos días, a continuación se presenta la propuesta de trabajo de grado denominada Análisis de la efectividad de las políticas públicas de gestión del tráfico para la mejora de la movilidad urbana en Villavicencio durante el periodo 2019-2024. Este proyecto se enmarca dentro de la línea de investigación, gestión y políticas públicas y es presentado por Nelson Leonardo de Pulvea Flores. El planteamiento del problema. Villavicencio en la última década ha presentado grandes problemas de movilidad, se han acrecentado debido al crecimiento acelerado de su población y por ende de su parque automotor. La congestión ha aumentado en un 20% de acuerdo a los estudios que ha hecho el DANE 2023 y los tiempos de transporte han aumentado básicamente de 30 a 45 minutos. Todo esto viene dado por la falta de infraestructura adecuada y la expansión desordenada de la ciudad han agravado esta situación. Para resolver este problema, pues se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo han impactado las políticas públicas de gestión del tráfico en la movilidad urbana, específica en términos de tiempos de desplazamiento, congestión vehicular y accidentalidad en el periodo comprendido 2019-2024? ¿Por qué se justifica hacer esta investigación? Básicamente se han invertido grande cantidad de recursos en el municipio de Villavicencio para mejorar esta situación, sin embargo, pues no se han visto los resultados esperados. Por lo tanto, se va a hacer un análisis de la efectividad de las políticas públicas de la gestión del tráfico en Villavicencio. Y este estudio tendrá una relevancia tanto en lo académico como en lo social. Desde la perspectiva académica, pues mejorar la literatura existente y hacer un estudio de caso para que pueda ser extrapolado a otras ciudades que tengan el mismo problema. Y desde la perspectiva social y política, básicamente se busca el mejoramiento de la calidad de vida de las personas del municipio de Villavicencio, pues analizando por qué se estamos demorando desplazamientos, por qué la congestión vehicular en el municipio. Asimismo, pues se van a buscar identificar las fallas que ha tenido la política pública en la ciudad de Villavicencio y determinar qué estrategias han sido eficaces y cuáles no para pues tomar las decisiones, digamos que en un contexto mayor informado. Los objetivos, planteamos el objetivo general como analizar la efectividad de la política pública en Villavicencio ante el periodo 2019-2024, utilizando varios indicadores, entre ellos la reducción de la congestión vehicular, la mejora en la infraestructura de transporte y el cumplimiento de las normas de tránsito, entre otras variables que se van a utilizar o se van a analizar. Los objetivos específicos, pues evaluar el impacto de esta política pública mediante la evaluación o el análisis de datos cuantitativos sobre tiempos de viaje, niveles de tráfico y patrones de movilidad, comparando estos datos antes y después de la interpretación de la implementación de las políticas que vamos a evaluar. También vamos a investigar la efectividad de las inversiones en infraestructura pública, como la ampliación de vías, las dobles calzadas, la mejora del parque automotor de transporte público, entre otras inversiones que se han realizado. Y por último, mirar las campañas de sensibilización y educación vial implementadas en Villavicencio para ver cómo es el comportamiento de los usuarios del parque automotor y de los peatones y de todas las personas involucradas allí. El enfoque del tipo de investigación es un enfoque mixto que integra métodos cuantitativos y cualitativos. El mixto en los cuantitativos, pues vamos a hacer datos, análisis de datos estadísticos con variables reales, con tiempos de desplazamiento, tipos de congestión, uso de transporte público, etcétera. Y en el cualitativo vamos a hacer recolección de opiniones de los ciudadanos, la percepción que tienen del sistema de transporte y de cómo es la movilidad en Villavicencio. Se va a hacer a través de una metodología de una población y una muestra, pues vamos a tomar una muestra en unas comunas que son las más congestionadas, ya se hizo un muestreo estadístico, utilizando pues las fórmulas que nos plantea esta disciplina matemática para calcular el número de muestras. Las técnicas de recolección de datos, las cuantitativas, vamos a hacer análisis de estadísticas secundarias de los tiempos de desplazamiento, la congestión, accidentes y parque motor.
Vamos a hacer unas encuestas estructuradas, los datos cualitativos vamos a hacer en entrevistas semiestructuradas y vamos a tomar unos grupos focales para dialogar con ellos y ver sus percepciones. Los instrumentos de recolección de datos, pues la encuesta estructurada, las guías de entrevista y algunos cuestionarios de observación que haremos directamente. ¿Cómo hacer el análisis de los datos? El cuantitativo, pues análisis descriptivo, pues medias, desviaciones, estándares, porcentajes, etcétera. Todas las medidas de tendencia central que podamos utilizar sobre estos datos. Y también vamos a hacer un análisis comparativo. Teniendo en cuenta que vamos a hacer un antes y un después, entonces vamos a hacer pruebas estadísticas tipo test de muestras emparejadas para mirar cómo las medidas estaban antes y después de implementar la política. Y en el análisis cualitativo vamos a hacer un análisis de contenidos, vamos a utilizar un software que se llama NVivo. Allí lo que nos hace es buscar tendencias, digamos coincidencias entre los relatos, entre las entrevistas, etcétera. Los resultados esperados, un informe final de estudio, obviamente, recomendaciones para mejorar las políticas del emprendimiento allí, artículos científicos, publicaciones académicas, presentaciones y seminarios. Pues la bibliografía pues es muy variada, desde bibliografía matemática hasta estudios específicos que han hecho el DANE o que ha hecho la misma alcaldía de Villavicencio sobre el tema, y básicamente es nuestro proceso.